Muchas bendiciones para todos y para todas. Estamos presentando su programación especial de Semana Santa y en este día vamos a compartir un tema que sé que va a ser de mucho interés para la sociedad dominicana. Va a traer un enfoque, va a arrojar luz y conocimiento a temas que prácticamente como este, que va a tratar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente la tratamos en una parte religiosa, en una parte cristiana, pero tenemos en el día de hoy dos personalidades que nos van a traer un conocimiento a nosotros, van a traernos una luz en lo que es el área legal. Y tenemos en esta programación especial de Semana Santa al doctor Duarte Canaán y al doctor Valentín Medrano, quienes van a representar esta parte que sé que va a traer educación también al pueblo dominicano. Sean bienvenidos, doctores, a esta programación especial de Semana Santa. Saludos, pastora, y a toda su teleaudiencia. Pues me siento muy honrado de estar en este espacio, acompañado de un togado de mis afectos, el doctor Valentín Medrano, y usted como anfitriona. Me unen vínculos de afectos muy profundos con usted y con su familia. Es decir que el honor es nuestro estar en su espacio. Pues doctor, de inmediato vamos nosotros a abordar este tema que va a tratar la parte legal de la muerte de nuestro Señor Jesús, si realmente debió haberse ejecutado todas estas cosas dolorosas que cristianamente nosotros hablamos de la salvación, cómo Jesús se entregó, pero en el conocimiento de muchos está también entender que hubo mucha injusticia. Entonces, doctor Duarte Canaán, queremos que usted exprese por qué se dio todo esto, legalmente hablando, porque cristianamente ya nosotros eclesiásticamente como pastores entendemos, pero a nivel de la sociedad común, a nivel de las personalidades de aquel tiempo, cómo ellos enfocaban a Jesús, un humilde carpintero que creció entre la misma comunidad, pero ya dada una edad, 30 años, ya fue conocido él mismo declarándose el Señor, declarándose con un señorío, pero algo más allá, la gente lo seguía. ¿Qué puede usted expresarme, doctor? Sí, con relación a su primera pregunta, debemos puntualizar lo siguiente. Un día 14 de Nisan, lo que sería extrapolado a la época contemporánea, un 7 de abril, Jesús fue crucificado en un madero. Y esto tuvo como precedente lo que algunos autores han llamado el juicio a Jesús. Hay literatura nacional e internacional que avalan lo que fue ese juicio. Yo me atrevería a hablar de un pseudo juicio, de un falso juicio, porque el juicio, en el concepto lato, el juicio no es más que una litis inter partes. Entonces, en el caso de Jesús, que fue arrestado, por ejemplo, en un jardín, Jesús no fue arrestado en la sinagoga, Jesús no fue arrestado en ninguna de las ciudades que visitaba, sino en el Getsamani, que era un jardín privado. Pero Jesús es arrestado de noche. Y fíjese cómo, si extrapolamos esa actuación a la época contemporánea, la ley judaica de la época establecía que el arresto solo procedía cuando se pudiese comprobar previamente la comisión de un delito flagrante.
es decir, el delito que se cometía o que se acababa de cometer. Entonces partimos de una primera actuación irregular contra Jesús, que fue vilmente acusado, vilmente pseudo juzgado y al final crucificado. Jesús fue víctima de un doble juicio, porque cuando se analiza la ley hebrea, la blasfemia, que fue el argumento que acogió el Sanedrín, es importante establecer, aunque usted es una teóloga muy bien formada y tiene un público muy bien formado, el Sanedrín era el tribunal supremo judío de la época. Fíjese que estaba conformado por 70 ancianos. El Sanedrín, ese bloque de oráculos, de supuestos hombres sabios. Y el Sanedrín emite una condena contra Jesús por el delito de blasfemia, por haberse proclamado el Hijo de Dios. Pero acontece que se produce ese juicio paralelo y Poncio Pilato, el procurador, entonces habla de sedición. Observe usted cómo se produce entonces una duplicidad. Y si aterrizamos a la época contemporánea, a Jesús se le violaron los principales derechos fundamentales que hoy están consignados en la Constitución de la República y en todos los acuerdos y tratados internacionales. Jesús fue juzgado de noche. ¿Qué acontece? Que el artículo 11 de la ley hebrea de la época establecía el principio de diurnidad. Los juicios tenían que celebrarse de día. Y entonces el juicio contra Jesús, yo diría el pseudo juicio, el falso juicio, porque no hubo un debate, acusación, defensa. En ese pseudo juicio, Jesús fue víctima de la violación a ese principio de diurnidad. Fíjese que el arresto se prolonga desde la 1 de la madrugada hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Jesús no tuvo derecho a presentar testigos en el juicio. A Jesús se le violentó lo que nosotros llamamos el principio de legalidad. Es decir, no puede existir una condena si previamente no existe una ley que penalice la violación a la misma. Entonces, observe usted cómo se produce una doble acusación. ¿Qué acontece? Que la sentencia que emitió el Sanedrín tenía 9 páginas, pero solo 65 miembros del Sanedrín la firmaron. Y la ley hebrea establecía que los 70 ancianos del Sanedrín tenían que firmar la resolución. Entonces, ahora que estamos viviendo la época de lo que llaman el neoconstitucionalismo, de que hay una corriente muy agresiva en América Latina, Europa, Estados Unidos, de esa nueva corriente constitucional, pues aplicar lo que aconteció con Jesús a la época actual implicaría establecer que, por ejemplo, la crucifixión no estaba contemplada como pena. Doctor, una pregunta. Solamente se le aplicaba perdón a los esclavos. A los esclavos. La crucifixión estaba asignada exclusivamente para delitos graves contra los esclavos. Jesús no era ciudadano romano, pero no era un esclavo. Entonces, evidentemente que se impone una pena contra Jesús que no estaba consignada en la ley hebrea de la época. Pero algo importante, doctor Duarte Canay y doctor Valentín Medrano, es Jesús se proclamó rey, señor de los judíos. Si él no hubiese tenido esa atención del pueblo,
de que las masas lo siguieran, practicaran las enseñanzas que él estaba facilitando. Todo este enjuiciamiento habría tenido lugar. Algo importante es que nosotros los cristianos entendemos que todas estas cosas tenían que pasar, porque ya esto nos fue revelado, ¿verdad que sí? En el libro de Isaías, en otros libros más, de que el Mesías iba a venir y que se iba a entregar por nosotros para que a través de él nosotros tuviéramos salvación. Ese es en el área cristiana, en el área doctrinal, en la palabra de Dios. Ahora, yéndonos al plano llano de las vivencias de aquel tiempo, si solamente Jesús se hubiese proclamado rey de los judíos y nadie lo hubiese seguido, solamente 2 o 3, también hubiese seguido esta persecución en contra de Jesús y hubiese sido enjuiciado así por causa de blasfemia y otras cosas más. Observe que en el caso de la especie, el Imperio Romano ataca y contraataca. Entonces, Jesús no fue objeto de una acusación formal por un supuesto delito que se identificara con su actuación. Proclamarse rey de los judíos no era un delito penal consignado en la ley hebrea. Todo esto nos demuestra a nosotros, distinguida pastora, que desde aquella época el poder político interviene y se impone en la administración de justicia. ¿Violentó Jesús, doctor Valentín Medrano, los 10 mandamientos? El decálogo instituido para aquel tiempo como práctica hasta hoy. Bueno, a mí me gustó mucho, debo ser honesto y establecer que escuchar al doctor Duarte Canaán resulta de cierta forma eufónico, agradable al oído, porque tiene conocimientos muy efectivos, digamos muy profusos de lo que fue el acontecimiento desde el punto de vista de la legalidad del proceso. A mí me gusta mucho la idea de hacer esos parangones entre lo que tiene que ver con el derecho de antaño, el derecho de ahora. Y cuando nos disponíamos a la lectura con fines de estar acorde con los requerimientos de este programa especial de Semana Santa, veíamos que muchas de las instituciones jurídicas que nosotros tenemos como novedosas en el día de hoy estuvieron presentes. Por ejemplo, una expresión que utilizó Jesús al momento de su aprehensión fue establecer: pero ustedes estuvieron junto a mí todo el día, me conocen, entonces, ¿por qué vienen a arrestarme sabiendo mi domicilio, sabiendo quién soy, de dónde vengo? Justamente lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Penal como exigencia para el establecimiento del arraigo de la persona. Oye, tú lo conoces, tienes domicilio conocido. Eso es un arraigo más que suficiente para indicarte que tú no tienes la necesidad de la aprehensión, de la retención de él en su condición de privación de libertad. Ahora, yéndonos a la pregunta. Los testimonios, solamente testimonios se ofertaron como elemento probatorio para tratar de sindicarle a Jesucristo la violación, como bien dijo el doctor Duarte Canaán, la violación dual de tipos penales existentes en la época. Y se le retuvo como responsabilidad penal la de la blasfemia. Blasfemia porque él dijo: bueno, ciertamente yo moriré y estaré allá a la diestra del Señor, a la diestra del Dios Padre. Y eso fue retenido como blasfemia. Pero ¿cuántas personas fueron a testimoniar para establecer la supuesta responsabilidad penal de Jesucristo? Y el mismo Sanedrín consideró que esos testimonios no concordaban, eran contradictorios entre sí. Y por último, bueno, escucharon unas cuantas personas que finalmente dieron viso de haber escuchado y visto situaciones de las que se produjeron en aquel entonces, que no retrataban sino la conexión de Jesucristo con algunos milagros que se produjeron. Y aún así eran insuficientes para la retención de responsabilidad penal. Sin embargo, le preguntan: ¿y tú qué dices? ¿No te vas a defender de lo que se ha dicho aquí? A lo que responde inmediatamente: bueno, yo moriré, voy a estar allá a la diestra del Dios Padre, y desde allí posiblemente todos serán juzgados.
Ahora bien, eso fue tomado como blasfemia, eso solamente, ese elemento fue tomado como un elemento blasfemo. Pero porque lo dejaron tomar tanta publicidad. O sea, el apresamiento no fue de inmediato. No. Él estuvo por todas las ciudades de Israel, las masas lo seguían, dejaron que él tomara cierto... Se supone que cuando hay algún tipo de... Es que no era peligroso al poder político en su momento, o sea, ellos entendían que era una persona más que estaba por ahí, como pasó con muchísimos otros falsos profetas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que participaron en la vida pública y simplemente lo tenían como unos locos, vamos a decirlo así. Y obviamente, en tanto no se vio que de alguna forma laceraba la credibilidad con respecto a la justeza de las leyes existentes y del status quo, cuando el imperio, imperio no, el subimperio, porque lo que había era el imperio romano y la subyugación con respecto al pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo conservaba su gobierno, conservaba su forma de, su estado, vamos a decirlo así, subyugado, claro está, a la condición de ser un pueblo que estaba oprimido por el imperio romano. Sin embargo, ese cuerpo élite, vamos a decirle de esa forma, ese cogobierno, ese mecanismo supraestructural existente desde el punto de vista de la gobernabilidad, en un momento determinado entonces entendió que Jesucristo le laceraba, le afectaba los intereses, incluso los simientes mismos del establecimiento estructural de esa forma de gobierno, porque cuestionó la justeza de muchas de las acciones que se daban y cuestionó las leyes que de alguna forma afectaron al pueblo. Se dio un caso de sedición, ciertamente se estaban juzgando dos casos al mismo tiempo. El de sedición, que trataban de endilgarle a Jesucristo, terminaron condenándolo por blasfemia, y el de sedición, por el cual trataban también de sentenciar a este otro personaje de la historia, a Barrabás. Cuando ciertamente, cuando tú estudias la historia de Barrabás fue un revolucionario de su época, pero que no utilizó los mismos mecanismos que Jesucristo. Jesucristo fue, su arma fue la idea, fue la palabra, pero Barrabás hacía todo lo posible, incluso la utilización de armas y conatos de afectación para sojuzgar el sistema. Entonces sí, realmente era un sedicioso. Sin embargo, no caló en la aceptación popular, no se arraigó. Barrabás no tuvo el liderazgo que Jesucristo pudo, ¿cómo podemos decir?, estructurar a su alrededor. Y no teniendo entonces ese liderazgo, Barrabás, ellos entendían en el momento del juzgamiento paralelo que se hacía, que le era menos nocivo al sistema. Por eso que suelten a Barrabás, pidieron, y hay una canción eclesiástica en ese sentido, pedían los fariseos, todos al unísono, prefirieron que soltaran a Barrabás, porque Barrabás, a los fines de la permanencia del imperio, vamos a decirlo así, podía hacer muy poco daño, con todo y que era un elemento sedicioso, con todo y ello. Pero figuras jurídicas interesantes, la Biblia contiene, no solamente en lo que tiene que ver, a mí me gusta mucho para el estudio del tema tratado, el libro de San Marcos, a partir de su capítulo 14, pero en la Biblia también hay muchos elementos de derecho actual, del derecho vivencial de nuestros tiempos contemporáneos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la carga acusatoria. Aquel acontecimiento cuando Jesucristo a una mujer que estaba siendo perseguida por unos acusadores y le pregunta, ¿cuál de ustedes puede lanzar la primera piedra? ¿Cuál de ustedes se siente tan impoluto, tan limpio, que puede decir sí, ella es culpable y yo estoy al margen de ese tipo de pecado? Ninguno se sienten pecadores. Pues todos se sienten pecadores, se fueron. Y cuando se fueron, cuando se marchan, dicen, bueno, si nadie te acusa, no puedo yo. Justamente establece el Código Procesal Penal en el artículo 266 y siguiente de la normativa, más específicamente el 270, cuando hay acción pública en instancia privada, que desaparecer esa instancia, o sea, quien te acusa, quien motoriza esa acusación, desaparecido, pues entonces ya no pueden seguirse la acusación. Si nadie te acusa, no puedo hacerlo yo. Ese es un símil, igual que el anterior, el que habíamos establecido el artículo 229. Oye, tú conoces mi arraigo, tú me conoces a mí, has convivido conmigo, sabes dónde estoy.
¿Por qué vienes a arrestarme como si yo fuera ladrón en la noche? Doctor Lo que usted Valentín estableció, la nocturnidad. Medrano y doctor Duarte Canán, usted es apoderado del caso de Jesús. Ahí sí es fuerte. Bueno, si tiene a Duarte Canán como abogado de Jesucristo, le va a ir bien. Sabemos que aunque tenga 75 sanedrines más. sabemos que Los sanedristas constituyen una especie de logia. Son muy fundamentalistas. la defensa de ustedes en ese caso, defendiendo a nivel penal, ustedes como expertos en el área penalista. Fíjese que a Jesús lo enjuiciaron sus enemigos. Y eso violenta lo que los letrados conocemos como el principio de proporcionalidad y el principio de imparcialidad. Es decir, el Sanedrín y Poncio Pilato actuaron como juez y parte. Entonces hay un principio que es el principio de imparcialidad. Se supone que el juez, el que te juzga, debe ser un ente imparcial. Entonces a Jesús lo pseudo juzgan y lo condenan sus enemigos. Defender metafóricamente, para llevar al imaginario del colectivo una presunta defensa penal contra el caso que usted identificó, sería fantástico. Sin Pero, toga, doctor. Evidentemente que sí. Sin toga. Pero sería una oportunidad brillante hacer el ejercicio imaginario, porque estamos hablando, yo lo acabo de puntualizar, a Jesús se le violentaron 79 aspectos vinculados a derechos fundamentales, resumido como ítems, ejes, puntos, temas y subtemas. Bajo el epígrafe de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las que somos destinatarios los ciudadanos, hay unas 79 violaciones en todo ese proceso, desde el apresamiento hasta la crucifixión de que fue objeto el rabí. Fíjese que en una oportunidad a un intelectual español le preguntaron ¿quién es el mejor abogado penalista? Y él contestó, el mejor abogado penalista es una buena causa. Cuando un letrado penalista tiene una buena causa, porque una mala causa bien defendida acredita pero no convence. Entonces, en el caso de la especie, pues extrapolar eso a la época contemporánea. Vamos a hacer, doctor Duarte, una breve... Si no 79, en la época contemporánea se presentan casos de múltiples violaciones a derechos fundamentales, no tan vulgares como las que se cometieron en contra de Jesús. Sí. Que no sé por qué dicen Jesús de Nazaret, porque él no nació en Nazaret, él nació en Galilea. El Galileo. El Galileo, el beleniano. Entonces, doctor, pero yo usted creo que es una maestra para nosotros, desde el punto de vista bíblico, Jesús de Nazaret, debe ser Jesús el beleniano. Pero esos son de esos gazapos que se quedan. Nació en Belén, pero no le dieron hasta el nacimiento. Exacto. Pero yo creo que hay que hacer una diferenciación sobre la época en que nosotros tendríamos que ajustarnos para el juzgamiento. Si lo hacemos con relación, yéndonos nosotros entonces al ámbito histórico de lo acontecido en el momento del juzgamiento de Jesucristo, pues entonces la defensa debe ser una diferente a si nos traen a Jesucristo aquí con los tipos penales puestos a su cargo. Y entonces nosotros juzgarlo con los jueces actuales. Por ejemplo, en la República Dominicana, mire, yo me hice un imaginario cuando la pastora hizo el símil hipotético del juzgamiento y el doctor Duarte Canán. Me lo imaginé al doctor Duarte Canán con su faldita, al estilo de la época, y defendiendo a Jesucristo. Muy interesante. En el imaginario. Ahora, pastora, mire,
Si es Perdón, doctor. El juicio se produce en la casa de Caifás. La ley hebrea establecía que debía ser en el pueblo, ante el pueblo. Y fue la parte final de la casa de Caifás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí se produjo la primera sentencia. Una violación, otra violación. Pero si fuere ahora, yo he visto con mucho dolor que los vicios que se encontraron ahí, doctor, como afectación de las garantías penales sustantivas de la época, siguen tan presentes en el día de hoy. Sí. En la República Dominicana, por ejemplo, Muy las presente. instituciones judiciales dominicanas, los institutos, las figuras jurídicas no encuentran respaldo ni el resguardo, aun cuando a veces en las narices les da de frente la verdad. Porque eso que hablaba el doctor de la buena causa, tener una muy buena causa, es defender la verdad. O sea, cuando usted tiene la verdad de su lado, Sí. usted puede hacer un excelente papel, porque la verdad se defiende sola, por lo regular. Ahora, la mentira, usted tiene entonces que utilizar muchísimas argucias tendente a la consecución de que pueda primar con respecto a la verdad. Doctor Valentín Medrano, doctor Duarte Canaan, observando el conocimiento y la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesús, entendemos que ahí se cumple la palabra donde Él dice, yo mismo puse mi vida y yo mismo la volví a tomar. Quiere decir que con todo este conocimiento que Él tenía a los pies de las personas que Él fue educado, Él pudo haberse defendido y pudo salir inocente. No. Pero como Él vino con un propósito a la tierra, a entregar su vida por nosotros, Él dejó que todos estos enjuiciamientos, ilegalidades, abusos cometidos en contra de Él se dieran para que se cumpliera la voluntad del Padre. Estoy muy agradecida, doctor Duarte Canaan, doctor Valentín Medrano, por estas informaciones que sé que son de luz y conocimiento para el pueblo dominicano. Y vamos a estar compartiendo otras programaciones también especiales para seguir trayendo conocimiento, porque entendemos que nuestro pueblo necesita personas como ustedes que tienen de vocación ser maestros, porque son doctores en el área de derecho penal, pero también doctores, maestros en el área del derecho, el doctor Duarte Canaan, quien también ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad del Caribe, con un currículum extraordinario, quien también fuese mi maestro. Un honor para mí haber sido su facilitador. Mi facilitador también, y el doctor Valentín. Y el mío también. El doctor Valentín Medrano, quien también es parte de la familia, catedrático también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una persona a quien le tenemos muy alta estima a nivel de familia y a nivel de compartir en las diferentes actividades como compartimos. Así que, Sociedad Dominicana, vamos a aprovechar estos días de asueto, donde se recuerda, se conmemora lo que fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, para nosotros reflexionar también aquellos que van a salir fuera de la ciudad, por favor, actuar con prudencia, manejar prudentemente, cuidar a su familia, si tomas, no conduzcas, y bueno, aprovechar este tiempo de vacaciones, tanto para reflexionar como para descansar. Así que la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares.